Hola, pues muy buenos días. Estamos aquí para la presentación ante comité tutorial del semestre B25 de nuestra estudiante del doctorado, Verónica Valenzuela González. Maestra Vero, entonces va a tener usted a lo más 15 minutos para hacer su presentación. Después pasaremos a preguntas, comentarios, sugerencias de este comité. Posteriormente dejaremos de grabar, le pediremos que salga y nos quedaremos unos minutitos muy rápidos para deliberar. Entonces, adelante, por favor, maestra. Buenos días. Vamos a empezar. Por el tiempo me voy a ir exactamente a lo que fueron los avances de este semestre. El, el tema del trabajo es análisis de la resolución de problemas de fuerza eléctrica utilizando los primitivos fenomenológicos en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, este semestre, a poner un poquito de contexto, se está estudiando el tema de fuerza eléctrica, la resolución de problemas de fuerza eléctrica de, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en los estudiantes. Ese tema se encuentra en la primera unidad que es de electrostática. Este es el temario que en el cual le estamos trabajando. Posteriormente, la institución va a tener cambios. Entonces, hasta ahorita se aplicó el instrumento y el análisis y el estudio en este temario. ¿Sí? Entonces, se encuentra en la primera unidad, empiezan con sistemas de unidades, estructura de la materia, carga eléctrica y sus propiedades, leyes de la electrostática, que aquí es donde se encuentra lo que es la fuerza eléctrica. Es en la primera unidad. El, las competencias que está solicitando, porque este temario todavía está por competencias, es razonar sobre las fuerzas de interacción entre cargas al resolver problemas. Esa sería nuestra competencia. Y en las actividades se pide resolver problemas relacionados con el estudio, con el cálculo de fuerzas de interacción entre diferentes configuraciones de carga. Bueno, anteriormente se hizo una entrevista exploratoria. Este semestre pasado no, fue el antepasado. El semestre pasado son los mismos maestros a los que se les hizo dieron la materia a los mismos maestros, entonces ya no fue necesario repetir la encuesta. Fue nada más para ver en dónde se estaba situando el mayor porcentaje de reprobación y ahí están, de acuerdo a los resultados, pues hablaban de la electrostática con un 60, 60 y 80, 60% de reprobación, ¿verdad? Se repitió en este semestre, agosto-diciembre del 2025, un examen diagnóstico como para determinar si en realidad los estudiantes saben o no saben los conceptos o problemas de física, analizar conceptos de física, de electrostática, en particular de fuerza eléctrica. Entonces, estos aciertos se configuró un instrumento sacado de Fishbone. Los reactivos fueron de dos exámenes que proporciona la plataforma. Em, Se configuró 10 reactivos y el porcentaje que se obtuvo de acuerdo a la aplicación fueron los siguientes. Por ejemplo, los aciertos correctos, aquí puse desde 0 hasta 10, ¿verdad? Porque son 10 reactivos. El porcentaje que contestó 0 aciertos, pues fue el 5%. El que sacó un acierto correcto fue 17%. Dos aciertos correctos, 37%. Tres aciertos correctos, 28%. Cuatro aciertos correctos es 6%. em, Cinco aciertos el 6% y pues seis aciertos correctos es el 1%. Cabe destacar que en el tecnológico pues la calificación aprobatoria es de 7. Entonces, de acuerdo a lo que se investigó, los puntajes que sacaron, pues no pasaría ningún. Con esto se evidencia la falta de conocimientos en el área, a pesar de que los reactivos que se tomaron de los exámenes de ese portal eran a veces unos muy intuitivos, como muy de razonamiento si conoces lo que es la fuerza eléctrica, pero no lograron destacar en aciertos correctos en este semestre, ni en el anterior. Aquí está el enero-junio también. Entonces aquí se acomodó diferente el porcentaje, pero de todos modos ninguno logró pasar con 7 aciertos correctos, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué es un PEPRIN? Vamos a empezar por analizar esa parte, que son aquellos fenómenos particulares que explican o justifican para el estudiante cualquier fenómeno de la física.
Este tiene una función explicativa, por lo cual no son abstractos los conceptos, las leyes o los principios. Eso sería, es ir buscando qué P' el estudiante utiliza para la resolución de problemas. Sí, para la resolución de problemas. Bueno, esos son algunos antecedentes. El objetivo general, pues realizar el estudio del uso e impacto de los primitivos fenomenológicos utilizados para el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas de fuerza eléctrica en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Em, Esta parte pues ya la habíamos tocado, ya la habíamos revisado en las otras presentaciones. Me voy a ir a lo que es, bueno, el instrumento. Se validó el instrumento que fueron cuatro problemas. Eh, La validación fue por medio de agregados individuales. Este semestre se reacomodaron los reactivos y se puso de la siguiente manera. O sea, en el primer problema pusimos lo que fue el cristal de sal y en el segundo problema para el examen diagnóstico fueron las tres cargas y el cristal de sal. Para el examen final, son dos momentos diferentes, después de haber pasado lo que es la instrucción didáctica, el examen final se implementó y se puso los datos astronómicos, o sea, una comparación, una analogía entre Tierra y Luna, y el otro son dos pelotas de corcho suspendidas. Ese sería el acomodo que se tuvo. Bueno, esta es la validación de los reactivos que los expertos dieron. Y fueron 7 expertos, lo validaron y de acuerdo a los puntajes que pusieron y que se analizaron, pues sí, sí eran válidos para poderse poner. Estos son datos de los semestres anteriores. Me voy a ir únicamente a lo que es este semestre, agosto-diciembre 2025. Bueno, en el semestre agosto-diciembre 2025 tuve asignados dos grupos, uno de 37 alumnos y uno de 35. Ahí sí son los alumnos inscritos. Los alumnos que me contestaron el test de los reactivos de Fishburne para determinar si en realidad conocen el tema o no, fueron 33 del grupo A y 32 del grupo B. Eso fue al principio de lo que fue el semestre. Entonces, a este examen diagnóstico ya es el examen de la resolución de los problemas. O sea, cuando se les aplicaron dos problemas. Cuando se llega al tema de lo que es fuerza eléctrica, ahí en ese momento se les aplican este examen diagnóstico. Entonces, de aquí, pues se ve que ya de los 37 pues son 32 los que quedaron, ¿verdad? Y del otro grupo son 30. Este semestre se tuvo mucha deserción. Entonces, de los que participaron en la secuencia didáctica fueron 30 de los 32 que contestaron el examen diagnóstico, 30 en la secuencia didáctica y 23 en el otro grupo. Y luego en el examen final me lo contestaron 44 estudiantes. Entonces, las actividades de la secuencia didáctica se realizaron los 44 estudiantes. Ese va a ser nuestro total. Por lo general, tenemos una deserción considerable en las materias de matemáticas y física. Desde muy tempranas, desde muy tempranas tiempos, o sea, sí se está viendo muy reflejado y este semestre fue muy fuerte. No nomás para las materias de física, ¿verdad? Las de matemáticas también estuvieron tuvieron mucha deserción. Em, Se reacomodaron los reactivos de los instrumentos. En semestres anteriores estuvieron poniendo el cristal de sal y la analogía de Tierra y Luna como examen final. Aquí se mezclaron, se hizo una mezcla del examen diagnóstico como el cristal de sal y las tres cargas puntuales, y el examen final fue el de Tierra y Luna y las dos pelotas de corcho. La metodología implementada pues fue la aula invertida, la instrucción por pares, la misma que se venía repitiendo en semestres anteriores. Este semestre se codificó. El análisis de la respuesta se realizó mediante una codificación temática teóricamente informada, deductiva, utilizando los primitivos fenomenológicos como la categoría de analítica, y de manera complementaria se empleó codificación estructural y de proceso para identificar acciones procedimentales observables. El análisis se desarrolló con un enfoque longitudinal, comparando la activación de categorías entre examen diagnóstico y el examen final.
La codificación se realizó a partir de acciones procedimentales observables, expresiones matemáticas, diagramas y omisiones de la resolución de problemas. Los PPRIM se infirieron como patrones cognitivos subyacentes, no como errores aislados. Bueno, ¿qué se rescató ya de los exámenes aplicados, tanto el diagnóstico como el final? Vamos a empezar con el diagnóstico. Se aplicó, recuerden que se aplicó el cristal de sal, el reactivo del cristal de sal y lo que son las cargas puntuales en un triángulo. Bueno, aquí nos aparece que excelente tuvieron 12%, o sea, hay gente que sí lo supo hacer, 2% es regular y 86% debe mejorar. Se hizo un análisis un poquito más a detalle con los dos reactivos. Aquí hay un reactivo donde viene, ay, perdón, donde se tiene que en el cristal de sal, en el cristal de sal tenemos que 69% es excelente, 4% debe mejorar. Pero si hay, por ejemplo, el 16% es suficiente, hay regular 4% y lo que es bueno son 7%. O sea, nos vamos a enfocar un poco más en lo que debe mejorar. Se analizaron, bueno, hasta aquí pues los resultados cuantitativos no nos da mayor información, ¿verdad? Más que porcentajes. En el reactivo de las dos pelotas de corcho también tenemos excelente, pues un 33%, bueno 18%, 22% regular. 9% suficiente y un 18% que debe mejorar. En este reactivo, como se emplea más este análisis matemático, descomposición de fuerzas, unidades, conversiones, prefijos, es un poco más complicado, por eso se ve la diferencia. De aquí se fue a lo que es la categorización de las categorías y la codificación de la información, ¿verdad? O sea, dónde se equivocan, por qué se equivocan o cuáles son los primitivos fenomenológicos que sí emplean correctamente. Entonces se empezó a clasificar, se dio una codificación abierta, el tipo de la codificación fue estructural, la fase de la resolución, pues representación, el concepto de codificación, déficit en el modelo vectorial. O sea, por ejemplo, ¿qué sería ese déficit? Pues no dibuja flechas, no identifica dirección, trata la fuerza como un escalar. Las categorías temáticas del preprint es deficiencia en la resolución, en la representación vectorial. Y ahí están las frecuencias. En el reactivo uno tanto un 41 estudiantes infirieron eso y la frecuencia del reactivo 2 son 48. La codificación, la otra codificación abierta sería la temática, que vendría siendo la fase de resolución, modelación física, uso de modelo incorrecto, sería el concepto de codificación. Y pues el ejemplo es emplea energía potencial o campo eléctrico en lugar de fuerza eléctrica. Aquí cambió. En semestres anteriores se empleaban la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahorita están empleando la de energía potencial o campo eléctrico, pues ya de pérdida más acercados, pero ni así, ¿verdad? Entonces, un principio físico inapropiado sería una frecuencia de 9 y 21. Una codificación axial sería el de tipo de proceso y fase de la resolución de la planificación. El concepto sería superposición incorrecta. Ejemplo sería calcular fuerza sobre entre dos cargas en un triángulo únicamente. Razonamiento local no superpuestos. Aquí nada más se analizan entre dos fuerzas porque la fórmula así lo dicta, más no un razonamiento vectorial. Entonces aquí sería también, ahí están las frecuencias. En el tipo de codificación de una codificación axial tenemos también el tipo, sería el proceso, sería ejecución, error de superposición vectorial, suman magnitudes o usan raíz de tres componentes, o sea, el razonamiento aditivo no vectorial. Y tiene una frecuencia de 4 en una y 34 en el otro, en donde se utiliza un poco más la matemática y el análisis de la física. Otra codificación axial sería de proceso de ejecución, el error de distancia y dependencia cuadrática. No eleva la distancia al cuadrado o pierde el prefijo, proporcionalidad lineal inapropiada. Otra codificación axial es la de errores en unidades y prefijos, no convierte centímetros a metros, no usa los prefijos del micro, el pico, son unidades incorrectas, es control deficiente de magnitudes.
Otra codificación axial es el error de signo, deja signo negativo sin interpretación vectorial, signo como atributo algebraico nada más, que la fuerza deja la fuerza en negativo. En otra codificación selectiva sería el diagnóstico. Bueno, esto ya es general, ¿verdad? Es longitudinal. En el diagnóstico, observación conceptual, cuando no realiza procedimiento o solo escribe la fórmula y no tiene activación de recursos. Otro longitudinal sería el diagnóstico también. En el diagnóstico de procedimientos mecánicos sustituye pero no verifica coherencia del resultado, un algoritmo sin control. Esto se encontró en lo que fue el diagnóstico. Este otro es el análisis del examen final. En el examen final, pues fueron la analogía entre Tierra y Luna y las dos pelotas suspendidas de corcho. Aquí, la codificación abierta sería la de la fase de representación, identificación de magnitudes, identifica las magnitudes. Aquí, después de la secuencia didáctica, pues se encontraron mejores resultados de los preprints inferidos, ¿verdad? Identificación de magnitudes, o sea, ya hay una frecuencia más alta. ¿Quiénes sí las identifican? Bueno, pues ahí están las frecuencias. El, el uso de la ley de Coulomb, ahí casi la mayoría tiene la idea de que se utiliza la ley de Coulomb, puesto que ya se pasó la secuencia didáctica, puede todavía dos que tres alumnos quedaron fuera, pero sí, sí tiene mayor aplicación, la identifican como tal. El otro, el uso del diagrama de cuerpo libre, realiza un diagrama de cuerpo libre o un esquema en el otro, en el reactivo de Luna y Tierra. Bueno, pues aquí está la frecuencia también. En lo que es el uso correcto de unidades, pues ahí sí, eso también en el primer reactivo se tiene mayor frecuencia. Y en el segundo, pues ahí les faltan las unidades, a lo mejor de colocar, a lo mejor las magnitudes las tienen correctas, pero falta de unidades. En el siguiente, la codificación axial de integración conceptual, pues relación entre fuerzas. Ah, no, me falté una, perdón. Es la representación, uso correcto de unidades. Incluye unidades con versiones correctas. Ahí están uso correcto de unidades, pues 31 y 26. Y luego en la integración conceptual, relación entre fuerzas. Establece relación, o sea, la relación que se pide en el primer reactivo de fuerza sobre una relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad. Y compara la fuerza, pues ahí tuvo, y ahora sí que 19 de frecuencia, relación de fuerzas y en el reactivo 2 pues no aplica. La otra codificación es el uso de trigonometría, calcula distancias con trigonometría, usa senos y cosenos. Ahí en el primer reactivo no aplica, pero en el segundo pues ya hay más estudiantes que lo aplican tal cual. La codificación, la última que se tiene como sumatorias de fuerzas, plantea las sumatorias de fuerzas en X, el equilibrio, sumatorias de fuerzas. Bueno, el primero no aplica, en el otro sí tiene una frecuencia de 28. Aquí me encontré algo que realizaban no por sumatoria, pero sí empleaban las fórmulas. O sea, hacían todo el procedimiento, pero no le llamaban sumatoria de fuerzas en X, no hacían un equilibrio, no analizaban de esa manera, sino se iban por pura fórmula. Bueno. Como conclusión que se encuentran los dos en el diagnóstico y en el final, o en el cristal de sal, pues los 50 casos, hay 50 de los que deben mejorar en el diagnóstico que se encontró, los preprints que no se activaron, ¿cuáles fueron? Superposición vectorial, representación, control de prefijos, unidades, selección del modelo, fuerza contra energía o campo. Y la evidencia, pues no descompone la fuerza, solo aplica a dos cargas la fórmula, aplica fórmula de energía o campo eléctrico o no sabe prefijos de unidades. En el examen final, que es el de tierra y luna y las dos pelotas de corcho, fueron los casos que deben de mejorar, son cuatro, y los PEPRIN no activados es la representación o la razón de relación, las sumatorias, vectoriales, trigonometría, el control de unidades, no realiza diagramas de cuerpo libre o esquemas, no sabe sacar una relación, no realiza las sumatorias, no emplea trigonometría para calcular la distancia o omitiría las unidades en dado caso. Este sería como que ya el concentrado de los dos análisis, tanto como el diagnóstico como el final. Bueno, esa es una constancia de participación en un congreso y el plan para este semestre sería pues avance de tesis, o sea, este semestre se tiene que publicar un artículo y el semestre, o sea, estoy en un avance considerable, es la segunda revisión que llevo del escrito de tesis.
en 2 semanas entrego otra revisión más para poderle dar celeridad y terminar tesis sería el otro semestre. Eso sería todo. Aquí están las referencias. Gracias, gracias, maestra Vero. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a los comentarios, sugerencias de este comité. Pediría respuestas muy concretas. Entonces, doctor Ricardo, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Verónica? Bueno, ok. Eh, ¿Me puedes recordar por qué utilizas la codificación pPrints? Porque estamos buscando esos conocimientos como que utiliza el estudiante para poderlos transformar a un conocimiento más formal. Ese es el análisis que se está buscando. En este sentido, lo que tú quieres, a ver, ¿quién desarrolló esta codificación? Bueno, DICESA es el que habla de los primitivos fenomenológicos. ¿Y no existe algún otro tipo de codificación más adecuada para resolución de problemas o consideras que esta es la adecuada? Bueno, la codificación tal cual, esa la realicé yo, ¿verdad? O sea, me fui a analizar y a poner yo la codificación. No la hizo nadie y de acuerdo a la codificación, bueno, de acuerdo a los primitivos que se necesitaban, fueron los que fui analizando para poderlos codificar. Sí, pero me refiero a este tipo de codificación, que si no existe alguna otra más adecuada para resolución de problemas. O sea, Ah, dice ok, o sea, esa, ¿lo dice bien, está correcta, es la adecuada, es lo que tú buscas? ok, sí, no, o sea, DICESA sí maneja, de hecho aquí tengo, DICESA maneja lo que es el la estructural, esa es la que nos está manejando, dice esta, o sea, una codificación estructural, pero de acuerdo a los análisis de datos, lo que es cuantitativos, más bien cualitativos, de acuerdo está lo del Stratos y Covin, Saldaña pero son análisis de datos, el dato cualitativo. O sea, el cuantitativo nada más me da la información tal cual, ¿verdad? Los porcentajes de quién aprueba y quién no con una rúbrica o con un sistema de puntaje. Pero de acuerdo, si quiero sacar más provecho de lo que es o más información de lo que sí se está en dónde se equivoca, qué es lo que hace el alumno, dónde puedo yo incidir para que él con una secuencia didáctica mejore. Entonces ahí sí me voy al análisis de datos cualitativos. Y, y finalmente, esto te sirve para analizar lo que mencionaste en tu primera o segunda diapositiva sobre la competencia a desarrollar, que es razonamiento. Creo que sí, sí, o sea, sí, sí pienso que sí, porque en el diagnóstico sí sale exactamente dónde está deficiente y catalogo todos codifico todos esos PPRIMS, los que utiliza y los que no utiliza. A los errores que encuentro también los tengo, más que esa tabla sí viene nada más en el escrito. No quise, por el tiempo, no quise meter más, pero sí se analiza, o sea, de la codificación o del análisis y de la revisión, sí sale para decir, de este 50% del diagnóstico que debe mejorar, ¿en dónde debe mejorar? O sea, sí me sirve, sí lo consideré, vino la secuencia didáctica y aplicamos la siguiente, que sí se mejoró suficiente. En cuestión de casos, reduje hasta, o sea, del 50 que debe mejorar, de 50 casos que deben mejorar, se redujo a 4 casos que deben mejorar. Y ellos sí, de plano, a lo mejor no estuvieron, no sé, no les seguí la pista, a esos 4 casos no les seguí, así que al 100% la pista. Pero es probable que o estaban jugando o no lo hicieron o hay otros factores para que no hayan logrado la Ujú. competencia. Ujú. Finalmente, ¿tu codificación fue sistemática o fue un tanto subjetiva? ¿Cómo lo consideras tú? Pues sistemática, miren, lo que se interpreta, bueno, todo es Ajá, interpretativo, esa es una cosa, sí, todo es a eso iba, interpretativo. a eso, Ajá, exactamente por eso. o sea, no me puedo basar únicamente, tiene bien el resultado o lo tiene mal.
porque eso pues es darle nada más un margen de muy corto para poderme encontrar yo lo que Mm, quiero. Pero sí me fui, o sea, analizando caso por caso que tienen, o sea, sí analicé a profundidad en dónde se encuentra el error, por qué no saca correctamente el resultado. Sí desglosé, sí estuve con cada uno desde el esquema, la dimensión, o sea, todo. Cada examen que agarré, sí le rasqué a profundidad. ok, Subjetiva, pues en el experto está. O sea, sí, tengo la resolución y está en el experto cabe la subjetividad, pero en este caso sí, sí desglosé completamente. Hay casos en los exámenes que sacan el resultado y utilizan fórmulas y lo sacan bien, pero no hacen una sumatoria, o sea, nada más tienen como que fórmulas en su cabeza del alumno y esos también están documentados. muy bien, muchas gracias. Por mi parte es todo, te felicito, va muy bien el trabajo y ahora a seguir a hacer lo que te estaba platicando el doctor Mario al principio. Yo creo que es importante dar a conocer estos resultados. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gracias, gracias gracias, Mario. Ricardo. Pasamos ahora con el doctor Ernesto Marín, por favor. Adelante, doctor Ernesto. Sí, buenos días. Una Buenos disculpa días. por la tardanza y siento haberme perdido una gran parte de la exposición. Entonces, sobre la exposición como tal, no tengo preguntas, pero sí tengo aquí algunos comentarios sobre el manuscrito que les envié en algún momento, ¿no? Y, y quisiera saber si se van a tomar en cuenta o no. Sobre todo me preocupan algunas cuestiones, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver un poco de física en el manuscrito, en el texto, ¿no? O sea, un poco que se discuta cuáles son los problemas que se le están poniendo a los estudiantes, cuál es la resolución correcta, dónde están los errores más comunes, pero de una manera que sea más autoconsistente. ¿Piensas que eso es posible o no? Sí, sí, se van a atender todos. De hecho, en 2 semanas les envío ya las correcciones. Ahorita por cuestión de tiempo, voy a compartirle, se compartió en la presentación únicamente los reactivos, los reactivos que entraron a análisis, pero déjeme mostrarlos para que se familiarice un poco con lo que estamos concluyendo aquí, del análisis de las respuestas. Estos son los reactivos. Ujú. Se validaron 4 reactivos, son 4 problemas. Y este es el acomodo que quedó en este semestre en los examen de diagnóstico y examen final. Esos serían. La resolución no la traigo en Ujú. diapositiva, pero en el escrito la pongo. Y ya de ahí, pues, o sea, si no sé qué tanto en el escrito se puedan meter fotocopias de los exámenes de los alumnos. No Quizás sé. en algún material suplementario, algún Ok, anexo, algo así se podría tener en cuenta. muy bien. Entonces sí. Otra cosa que a mí me gustaría ver es el, el lugar en el cual está la asignatura de física general dentro del currículum de estudio. Ah, ok. Sí, Porque me llamó la atención sobre todo que los estudiantes están cursando en el mismo semestre donde están viendo todos estos conceptos de fuerza que involucran vectores, etcétera, el cálculo vectorial. sí, mire, el física se toma en tercer semestre, pero no tiene una liga. O sea, la física está aislada. No tiene liga de que deba de haber cursado una matemática previa. No Ujú. hay otro curso de física. La física que se toma en tercer semestre es el único curso de física que llevan los estudiantes. Entonces, como no tiene liga, haga Sí, de cuenta que yo puedo tener alumnos en el aula que están cursando cálculo diferencial. Si reprobaron cálculo diferencial y la llevan por tercera ocasión, están cursando cálculo diferencial. O están cursando cálculo integral. Y en el mejor de los casos pueden estar cursando cálculo vectorial junto con la física. ya, Por eso lo complicado del enseñar un tema, porque le enseñan la física y le tienes que enseñar la matemática. claro, claro.
Ya, y pues, tenía otra cosa por aquí anotada. ¿Me puedes explicar a qué le llamas un diseño cuasi experimental? Ah, ok. Sí, ese es otro punto bueno, se hizo análisis tanto cuantitativo como cualitativo, ¿sí? Aquí se hizo análisis tanto cualitativo como cuantitativo. El cuantitativo nos da una medida de qué tanto se logra, bueno, se puede realizar estadística tanto con uno como con otro. Pero en este caso, el cuantitativo estoy en una medición calificativa, pues con una cantidad de cuántos estudiantes logran avanzar o logran tener un resultado correcto en cuestión de un instrumento a medir, ¿sí? Y el cualitativo, quiero que esa parte me dé la información de dónde se equivoca, qué es lo que se puede hacer, cuáles son las características que tiene el estudiante, qué procesos lo llevó a tomar o qué deficiencias encuentro para poderlas analizar a fondo. O sea, la categorización, la codificación, el análisis de qué es lo que hace. Todo es interpretativo, como lo decíamos ahorita, pero sí da una información razonable para poder lograr, por medio de la secuencia didáctica, que el alumno sí mejore. Sí. Ya. Pero ¿por qué se dice cuasi experimental y no experimental? Ah, ok, ok. El cuasi, porque no estamos dentro del laboratorio. O sea, no tenemos del control completo de las variables. Son seres, o sea, tal cual podemos tener control de lo que es la secuencia y el examen, tanto diagnóstico como final, pero no hay control completo en un laboratorio. Y la otra, estamos hablando del ser humano como tal. O sea, él puede tener, o sea, no son variables de física en sí o un experimento repetitivo en sí, no me va a dar los mismos resultados este grupo que tengo con el anterior, ni con el otro que analicé. Entonces, el cuasi me está llevando a no tengo, se controla todo lo que es posible, pero no es un laboratorio. No estoy repitiendo patrones físicos o químicos, ¿sí? Para sacar los mismos resultados de siempre. Ok, Verónica, muchas gracias. Y otra vez una disculpa por haber llegado tarde y por tenerme que ir también temprano. Tengo otra actividad. Muchas gracias por usted por asistir. Gracias. Gracias, gracias, doctor Ernesto. De todos modos, les voy a mandar el video para que se vea todo lo de la presentación y se van a atender los comentarios. Y bueno, Gracias. cerramos con el doctor Miguel. Adelante, doctor Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Pero antes que nada, bueno, pues el avance que yo observo en tu trabajo, pues es significativo. Eh, Nada más uno de detalles otra vez, errores conceptuales. Para mí, que se pueden debatir, digo, y puedes que los atiendas o que no. Ujú. Eso de sumatorias, de fuerzas, yo no lo comparto. Yo no quise que tú lo tengas que compartir. Es la suma de fuerzas, nada más suma. Ok. Y esa letra sigma, pues, nos representa la suma de fuerzas. Ujú. Eh, Se le ha dicho, o porque es un error, otra vez ahí es un error conceptual, que es una sumatoria. Yo me quedo que es una suma, porque los que estoy sumando son los elementos de las fuerzas en los diferentes componentes, en el eje X, en el eje Y, o en el eje R, en el eje θ, o phi, o como sea, ¿no? Ujú. Entonces, porque si no, pues ahí se va heredando algo que yo creo que no es correcto. Yo. Sí, no, no, sí, no, tiene razón. Es que sumatoria lo usamos en estadística o Y, en matemáticas, que cuando suman las áreas, esa sí es una sumatoria en cierta forma. y aquí como son dos o Ah, tres ujú, cuadráticos, la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Y, ujú. porque eso a mí me genera, y lo acabo de revisar con un paper, que luego la sumatoria esa que le pone, este, si le pongo F y no le pongo el subíndice, esa F tendría que ser un vector.
Y si le pongo la sumatoria y le pongo su índice X, pues ya es una suma escalar. Entonces, esas cosas yo creo que son bien importantes para cuando uno está tratando de analizar estas cuestiones de errores conceptuales y eh, este, preprints. O sea, sí tienen, sí hay una diferencia. Entonces, el preprint, yo entiendo que como hemos trabajado, lo ha sido trabajando, va bien, no tengo nada, nada más sería esa como observación y que si se maneja esto en un paper que tú quieras enviar y todo, sí se tenga mucho cuidado en eso, porque ese para mí son de los errores conceptuales, que no son preprints, porque a veces sí está complicado eso, pero son errores conceptuales que traen como herencia a veces de los niveles anteriores o que alguien del mismo nivel, que esa siempre ha sido mi pelea con mis compañeros, es que no sé, ahora, mira, y yo le explico como te lo acabo de comentar. Y a veces convencen y a veces no se convencen. Pero si logran convencerlos, como que yo veo que eso se hereda y cuando quieran modelar, porque están en sistemas computacionales, eso les ayuda mucho para que puedan modelar cosas ellos que tienen que trabajar con cosas, un sistemita que tenga que ver con problemas de física, ¿no? Si no, pues les ayuda nada más a acreditar la unidad de aprendizaje. Y la otra cuestión que veo, y que era la codificación que por representación de lo que tú estás haciendo con los preprints, mi pregunta es si también utilizaste la misma idea para los errores conceptuales, porque tú tenías las dos tablas. Entonces, yo no sé si vas a trabajar nada más los puros errores conceptuales o te vas a trabajar los preprints y de ahí las variables que te resulten son las que se van a reportar, cómo una infiere con la otra y si hay eh, una ganancia del aprendizaje. Entonces, esa es mi primera pregunta. Sí, mire, bueno, sí tenía tablas, o sea, sí da para más el análisis de la codificación, sí dio, pero por tiempo nada más puse esa tabla, en el escrito, ahí cuando se los haga llegar, ahí vienen ya los dos, tanto los P-prims que sí se utilizaron, y luego la otra fue el análisis de los errores que traía de los errores, le llamé errores encontrados porque no puedo, o sea, no le determiné si eran conceptuales o no, o sea, no me fui tanto al análisis detallado de si es conceptual o no lo es, sino los errores encontrados. Pero sí les voy a hacer llegar el documento cuando en 2 semanas, nada más déjenme tener un tiempecito y ya ahí sí vienen las 3 tablas por cada una de los exámenes. Y la ganancia no la estoy analizando tal cual, pero sí estoy viendo cómo se mejoró desde el análisis del diagnóstico, que eran 50 casos mal y con errores, y cómo lo redujimos a 4 casos que se presentaron, que quedaron en el debe mejorar. Por eso nada más hasta ahí el análisis que se va a hacer con esa otra información. No me he metido mucho de ganancia a estudiar ganancia conceptual y esas cosas porque no es el estudio no va para ese encaminado hasta allá, pero si da para esos errores, analizarlos de esa manera y da para un paper, pues ahí sí me metería a lo mejor a estudiar un poco más sobre eso. ¿Sí me explico? O sea, Ok. dije, pues, o sea, pero no, pero en sí el estudio no va hasta allá, nada más era el alcance viene siendo detectarlos, o sea, analizarlos, aplicar secuencia didáctica y ver qué es lo que sucede después, ¿verdad? Pero Sí, no está encaminado hacia ese tema. sí, sí, no, yo a lo que me refiero no era una ganancia de Heck ni de tipo, sino ver que efectivamente una evolución positiva de manera cualitativa de lo que tú estás trabajando. Sí, y la otra Entonces, es que tengo empatadas en tablas de Excel cada uno de los exámenes de los que resolvieron aquí y cada uno de los exámenes que resolvieron en el final. Entonces, sí puedo a lo mejor una correlación, sí puedo ver eso, cómo un estudiante evolucionó de aquí para acá, que si logro uno por uno, ahí sí puedo hacer eso sí lo puedo empatar. ok, porque mira, creo que el trabajo que estás haciendo es muy exhaustivo. Digo, y yo te
podía poner más trabajo, porque eh, finalmente tienes 30, se quedaron en 30 alumnos, no, ¿cuántos alumnos quedaron? 40, 44. 44. De los 44, tú tendrás la oportunidad de volverlos a ver. Mira, es que te platico mi idea, y digo, y no es y no necesariamente tiene que ser atendida, porque justamente yo me quedo con la idea de que ya pasaron por esta etapa de lo que tú estás trabajando. Pero a mí sí me gustaría saber si tenían errores conceptuales o no, porque, como bien se comentó, dice, yo marco errores en la evaluación del examen y te lo voy a platicar como algo que me pasó el día de ayer a mí. Yo estaba revisando un examen y el examen estaba, el ejercicio que se propuso fue un ejercicio sumamente largo, 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 largo. Entonces, era un sistema de 3x3, digo, te contextualizo todo, un examen 3x3, donde había que hacer un cambio de variable para poderlo resolver. Entonces, yo veía eso, digo, realmente cuando yo veo eso, yo no sé si el alumno sabe resolver un sistema de 3x3, porque lo primero que le pedí fue que supiera hacer un cambio de variable y después, con ese cambio de variable que no era trivial, poderlo resolver. Entonces me dice, mira, yo lo hice así, empezó a mover las manos, creo que va bien tu idea. Entonces creo que él tenía bien la idea de cómo quería resolver, pero eran 10 problemas. Después de estos 10 problemas, uno era ese. Entonces digo, por tiempo, seguramente que no te va a dar. Entonces, yo me quedé con ese idea, yo entrevisté directamente a quien quería resolver el problema. Y yo creo que el error que se cometió ahí fue por parte de quien diseñó el examen. No es atribuible al conocimiento de cómo se resuelve el problema. Entonces, es ese vínculo que está ahí, que ya los chicos de alguna manera ya lo pasaron. Entonces digo, este chaparrito no tenía error conceptual. No sé si me explico, porque nosotros como expertos pudimos calibrar eh, los problemas que tú pusiste y considero que están bien. Yo sigo con esa idea, porque se pueden resolver el tipo y forma, tienen lo que se quiere analizar, o sea, todos los factores que se analizaron están ahí. Pero ahora me gustaría saber eh, qué opinan los chicos que hicieron ese examen. Porque ahí ya puede decir, es que mire, por favor, yo lo quería ver así, y entonces podría revisar si tiene error conceptual o no. Pero eso es como, no para mañana, ¿eh? O sea, digo, ahí tienes, digo, en este proceso de formar un investigador como tú, digo, tienes un campo ahí, una beta para poder Ya. seguir explorando. Entonces, no quería dejar de hacerte esta aportación, digo, por si está en un momento más adelante, que no es parte de tu investigación ahorita, ver eso, yo lo vería excelente también. Pues Entonces, es, creo que el trabajo va bien, ya no vas a cuestión de revisar lo que los colegas te pidieron, porque ya vi que la codificación, no soy, bueno, yo no sé mucho de eso, me gustaría haber visto más variables de trabajo, pero ya se hizo y está bien. Pero lo que comentaba el doctor Marín, pues creo que es interesante porque él es físico y quiere ver cómo lo resuelve, qué hicieron, cómo lo hicieron, y en ese, como el apéndice que él hizo mención, digo, a mí no se me había ocurrido, pero a él sí, entonces ojalá venga ahí en el nuevo escrito. Por sí, mi parte es todo. muchas gracias, doctor Albert. Y me llevo esa tarea. Sí, no tengo acceso a los alumnos porque ahorita estoy fuera del TEC, o sea, estoy en año Cierto. sabático. Sí, es cierto, es Entonces, cierto. sí, no tengo acceso a los compañeros, pero ese es un punto importante. A veces nada más con la premura de uno querer poner los instrumentos, ya no te das el tiempo de analizar o de entrevistar y decir, oye, ¿qué te parece? Y recoger algún diario de campo para ver qué es lo que están, la información para Ujú. darle extensión a la investigación. No, eso sí, ya estoy fuera de espacio ahí. Sí, sí, ya me acordaba. No me acordaba, Sí, pero sí sabía. Bueno, sí, pues sí, muchas sí. gracias, No, doctor Mario. Le agradezco mucho. gracias. Gracias, gracias, doctor Miguel. Y bueno, con esto terminaríamos, maestra Vero. Y como quedamos, pues la siguiente etapa es que nos vamos a quedar unos minutos a deliberar. Voy a detener la grabación y en unos minutillos le mando tanto la evaluación como el video.
y pues ya nos reuniremos para los pendientes que salieron de ahorita y los que ya habíamos platicado el lunes. Ok, sí, está bien. Muchas gracias a todos. Perfecto, hasta luego. Hasta luego.